Muy buenos días a toda la iglesia. Los saludo, qué bueno verlos. Ojalá todos prendieran la cámara para verlos. Pero bueno, entiendo que a veces los domingos no, como que no nos arreglamos tan rápido, ¿no? Pero el Señor hoy trae una palabra muy hermosa para nuestras vidas. Les voy a pedir que, así como cuando nos reuníamos presencialmente, tengan su Biblia, física, tengan un cuadernito, debería ser el cuadernito más apreciado y más valorado y más amado que ustedes tengan en su casa, el cuadernito donde toman apuntes de la palabra de Dios. Es una muy buena costumbre que no debemos perder. Y un lapicito para que anoten los versículos que vamos a ver hoy, porque hoy lo vamos a tratar de hacer aproximándonos ya dentro de poco a congregarnos presencialmente, a que volvamos a tener estas grandes herramientas que no podemos cambiar por herramientas virtuales. Las herramientas virtuales son complementarias, pero no reemplazan el poder de la palabra de Dios escrita que está aquí en nuestras manos. Bueno, iniciemos. Hoy tenemos un tema muy hermoso que se llama El Dios que me sana. Le doy la gloria a Dios por haberme mostrado este tema que ha sido de gran bendición para mi vida, y por eso hoy ruego al Señor por sus vidas para que todos estemos atentos. Hoy se trata de atender, de escuchar atentamente esta predicación para que la palabra de Dios, que es espíritu y que es verdad, pueda transformar nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestras emociones, colocarlas en equilibrio y podamos colocar por obra su palabra. Vamos a iniciar con un versículo que está en la palabra de Dios, en Marcos 1, del 40 al 45, muy atentos. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: Si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: Quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquél y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: Mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Amén, gloria a Dios. Si quieres, puedes sanarme. El Señor sí quiere sanarnos, claro que sí. Y precisamente hoy vamos a hablar del tema de la sanidad, de que tenemos un Dios que nos sana, pero tenemos que conocer, reconocer y poner en práctica unos principios espirituales que nos habla la palabra de Dios y que son tremendamente sorprendentes y que debemos tomar, porque de la manera que nosotros reconozcamos y conozcamos estos principios, así va a ser nuestra vida en cuanto al tema de la sanidad física. Entonces, Dios ha permitido que la ciencia avance, ¿cierto? Y Él se glorifica a través de los médicos. Eso lo tenemos claro. Dios usa muchas herramientas para traernos sanidad, para sanarnos, ¿sí? Pero el problema ha sido que nosotros colocamos la ciencia, ¿sí? O los médicos, o hemos colocado ese tema como nuestro Dios. Y decimos, los médicos son los que me sanan, y Dios no. O sea, ya no hemos colocado a Dios porque Dios es realmente el que nos sana, ¿sí? Nuestra esperanza no la debemos colocar en los médicos o en la ciencia, sino en el Dios que nos sana y que se glorifica a través de los médicos, ¿sí? Entonces, pero ese ha sido el gran problema que hemos colocado, y muchos están buscando sanidad en las manos del hombre y se olvidan que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, con una sola palabra puede sanarnos. Esto lo sabía el centurión romano, que tenía a su siervo enfermo, recordemos, y paralítico.
Al encontrarse con Jesús, él reconoció que Jesús tenía la autoridad sobre todo y que podía sanar con solo decirlo. El Señor Jesús podía sanar con una sola palabra. Eso lo vemos en Mateo 8:8. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Amén. Entonces, debemos reconocer como primera parte de esta predicación que el Señor Jesús tiene toda autoridad. Él le ha sido dada toda la autoridad. Cuando Él muere en la cruz por nuestros pecados y resucita, le es dada toda la autoridad, y eso lo leemos en Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esa autoridad también es para sanar toda enfermedad, y Cristo ahora mora en nosotros. Y podemos confiar plenamente en Jesús porque Él tiene la autoridad para sanarnos. Eso es lo que reconoció y por fe, eso fue lo que reconoció el centurión en Jesús. Al verlo vio autoridad, ¿sí? Entonces, recordemos lo que dice Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora, esto que dice Isaías 53 está hablando de una sanidad, pero cuando lo buscamos en las palabras del hebreo antiguo, habla más allá de una sanidad física, ¿sí? Él, como dice la palabra de Dios, dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros sanados. El pastor muchas veces nos ha explicado que él quedó por todo lo que sufrió, prácticamente su cuerpo quedó como una sola llaga y por su llaga fuimos sanados. Ahora, en la palabra sanados va mucho más allá de una sanidad física y está refiriéndose a una sanidad integral. Y precisamente de eso es lo que vamos a hablar hoy, lo que debemos estar atentos para poderlo practicar nosotros. Pero antes de eso, debemos rápidamente, vamos con mi esposa a recordarle a la iglesia algunas promesas de sanidad física que están en la Biblia, que también están. Entonces vamos a leerlas ustedes atentos, anotándolas. Las promesas de Dios son como tesoros que uno debe agarrar, tomar para nosotros mismos, para cada uno de nosotros. Entonces, leamos el Salmo 103, versículo 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Amén. Ustedes allá pueden decir amén. Deuteronomio 32:39. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Amén. A eso nos referíamos cuando entendemos que no debemos colocar la esperanza en la ciencia, sino en el Dios que está por arriba de todo, ¿sí? Que Él se pueda glorificar a través de los médicos es diferente, pero nuestra esperanza de sanidad no debe estar en una ciencia, en una vacuna, en un médico, en una persona, sino en el Dios que me sana. En el Dios que me sana está mi esperanza. Ahora, el Dios que me sana en su gran soberanía, en su soberanía, como dice este versículo, Él puede sanarme a través de muchos medios. Y eso es un pensamiento muy diferente. Leamos otro versículo que está en Jeremías 33:6. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Amén. El Señor hoy quiere traernos sanidad y medicina y quiere curarnos. Y quiere revelarnos abundancia de paz y de verdad. Lo primero que hemos dicho hoy en la predicación, que hoy yo sé que ustedes están muy atentos, es decir que Dios, que Jesús, tiene toda autoridad para sanarnos y que además, así como el leproso, quiere sanarnos. No solamente puede sanarnos, sino que Él quiere sanarnos y eso lo debemos creer y entender
conforme a estas promesas que hemos dicho hoy, que yo sé que ustedes están atentos, anotando como tesoros que no quieren dejar escapar. Pero, hay un gran pero. Debemos cambiar nuestra actitud frente a la enfermedad. Debemos cambiar nuestra actitud frente a la enfermedad y tener la actitud que las Escrituras y que Dios a través de su palabra nos dice que tengamos. Hermanos, la enfermedad vino como consecuencia del pecado de Adán, que se transmitió a todo el género humano. Nadie escapó de eso. Es decir, si Adán no hubiera pecado, no habría enfermedad en el mundo. Pero aún los siervos y creyentes en Jesucristo enfermamos y sufrimos las consecuencias del pecado de Adán. ¿Quién de nosotros en esta reunión no ha tenido al menos una enfermedad? ¿Sí? Tenemos que alzar 1, 2, 3, todos alzamos las manos. Todos en algún momento hemos estado enfermos. Muchos de nosotros en este momento estamos enfermos aquí, ¿sí? Entonces, pero aún los siervos y creyentes de Jesucristo enfermamos, eso es una realidad, por ese pecado de Adán. Y esto no quiere decir, atentos iglesia, que estemos en pecado, pues Cristo nos ha perdonado y nos ha limpiado. Cuando tú y yo recibimos a Cristo, Cristo nos perdonó y nos limpió. Entonces, si nosotros estamos pasando por una enfermedad, no quiere decir que tengamos un pecado oculto, no quiere decir que tengamos algo malo, porque si creemos en Cristo y en sus promesas, Él nos ha perdonado, y eso nos lo dice Romanos 8:2. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cristo, cuando colocó su Santo Espíritu en mí, en cada uno de nosotros, nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte espiritual que nos llevaba a una eternidad sin Dios. Y podemos ver el caso de Pablo. Yo creo que todos conocemos y hemos leído muchas veces las cartas de Pablo, cómo este apóstol fue usado grandemente por Dios, con grandes revelaciones y haciendo muchos prodigios y señales a través de él. Pero Pablo, atentos, sufrió una enfermedad muy dolorosa, muy grave. No se sabe exactamente cuál. Se dice, o algunos dicen, que pudo ser una enfermedad en los ojos. Y eso lo leemos en Gálatas 4, 13, 14, acerca de esta enfermedad de Pablo. Dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Amén. Miren que Pablo tenía una enfermedad, pero a causa de esa enfermedad Dios lo usó para anunciar el evangelio al principio ahí en Gálatas. Y ellos no lo despreciaron porque él tenía una enfermedad, sino que al contrario lo recibieron como un ángel de Dios, porque al final de cuentas el Espíritu de Dios iba en Pablo, la gracia de Dios en Pablo hizo que los Gálatas le creyeran al mensaje de Dios que tenía Pablo. Y a pesar de que él estaba enfermo y le rogó muchas veces a Dios que le quitara ese aguijón, esa enfermedad, sin embargo Dios le contestó algo tremendo que también nos contesta hoy. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es decir, que a pesar de la enfermedad física de Pablo, Dios le responde, Dios le da una palabra para que Pablo no esté enfermo espiritualmente, no decaiga, no se ponga triste, ¿sí? Porque en medio de esa dificultad Dios le está diciendo, sé que estás enfermo, pero yo te voy a sostener. El mismo Cristo, porque Cristo es la misma gracia de Dios, manifiesta, esa gracia de Dios lo sostiene. Así que él puede continuar su ministerio. Y así vemos en la Biblia que sucede. ¿Ustedes creen que Pablo por esa enfermedad, eso imposibilitó que él siguiera sirviendo al Señor? ¿Que él siguiera alabando, anunciando la palabra de Dios? Claro que no.
lo podemos encontrar en 2 de Timoteo 4, del 6 al 9, y no solo en la enfermedad, sino en las dificultades que enfrentó Pablo. Persecución, fue apedreado, dado prácticamente por muerto, ¿sí? Naufragios, dificultades, batallas tremendas, pero él, a pesar de eso, la gracia de Dios, que ahorita también está con nosotros, lo sostuvo para que él dijera en 2 de Timoteo 4, de 6 al 9, estas palabras. Atentos. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermoso este versículo. A pesar de que él sabe que va a ser sacrificado. Y en la historia nos cuenta que Pablo fue sacrificado, ¿sí? Pero a pesar de que él sabe que el tiempo de su partida está cercano, a pesar de las dificultades, de la enfermedad, de las persecuciones que tuvo, él dice, he peleado la buena batalla. He cumplido la misión que Dios me dio de llevar el evangelio. Entonces, hermanos, atentos, porque ese es el centro de la predicación y quiero que estemos muy atentos a lo que Dios me reveló en su palabra. El problema, hermanos, amados de Cristo, no es que suframos alguna enfermedad física, porque ya sabemos que eso es producto del pecado de Adán, de esta vida, que de cualquier cosa nos podríamos enfermar. Es un mundo caído lleno de enfermedad, de dolor y de muerte. Pero el problema no es que suframos la enfermedad física, sino nuestra actitud frente a la enfermedad. Claro que el Señor Jesús, como decíamos al principio de la predicación, puede y quiere sanarnos. Además, tenemos una promesa de redención de nuestro cuerpo mortal. Nuestro cuerpo mortal va a ser redimido, va a ser transformado en un cuerpo glorioso. Pero Dios hoy quiere enseñarnos a que perdamos toda esperanza en nosotros mismos y en el mundo, para que nuestra confianza solo sea en Dios y en el Cristo vivo, que nos sustenta aún en la enfermedad, hermanos. Pero si nosotros tenemos una actitud equivocada y una mentalidad en contra de los pensamientos de Dios, si nuestra condición de enfermedad se va a volver insoportable porque tenemos una mala actitud, porque no confiamos en Dios, porque no esperamos en Él, porque no tenemos nuestra mirada puesta en Dios, sino en la enfermedad. Entonces es mucho más, la condición de enfermedad se va a agravar. Pero si nosotros tenemos nuestra esperanza puesta en Dios, en Cristo, y que aún en esa enfermedad, así como Pablo, su gracia nos sostiene, y podemos vivir vidas plenas a pesar de la enfermedad, podemos vivir vidas plenas. No nos echemos a morir por la enfermedad antes de tiempo, al contrario, aún en esa enfermedad, Dios demuestra en nuestra debilidad su poder, se fortalece su poder y entonces Dios nos usa poderosamente y nuestra condición de enfermedad va a ser más soportable y entonces es mucho más probable que venga la sanidad. Si entendemos esto que estamos diciendo, aún es más probable nuestra recuperación física si tenemos una actitud correcta frente a la enfermedad que estamos padeciendo. ¿Por qué? Como conclusión de esta prédica, ya vamos a ir a la conclusión porque tenemos muchas conclusiones de lo que Dios nos ha dicho a través de su palabra. Porque si nosotros tenemos un creer correcto, si nosotros creemos correctamente, tenemos una doctrina correcta, y aquí en esta iglesia la tenemos, nuestros pastores nos las han enseñado, una doctrina correcta, ¿sí? Tenemos una seguridad de salvación, y no solo de salvación, sino de todas las bendiciones que vienen juntamente con Cristo. Si nosotros tenemos un creer correcto, ese creer correcto determina nuestro pensamiento, un pensamiento verdadero, porque estamos en la verdad de la palabra de Dios, y una mente pura. Por eso la palabra de Dios nos dice
que nosotros tenemos la mente de Cristo. Todos nosotros aquí en esta reunión que hemos creído en Cristo Jesús tenemos la mente de Cristo, como nos dice la palabra en 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y también tenemos la mente de Cristo, es decir, tenemos un pensamiento verdadero, porque Cristo es la verdad en sí mismo. Y tenemos una mente pura. Estamos llamados a tener pensamientos puros, como nos dice Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Es decir, que nuestro correcto creer, lo que estamos aprendiendo a través de la palabra de Dios, determina nuestros pensamientos verdaderos, justos, puros, y esos pensamientos justos, puros, equilibran nuestras emociones, porque es un sentir equilibrado, nos lleva a un sentir equilibrado, a que nuestras emociones no determinen lo que creemos, ni nuestros pensamientos, ni nuestra vida, sino al contrario. Nuestro creer determina nuestro pensamiento nos hace vivir equilibradamente, con unas emociones equilibradas, y por lo tanto, como hacemos eso, actuamos correctamente. O sea, nuestro creer es un sentir equilibrado que nos lleva a hacer, ¿cierto? Entonces, es un creer, es un pensar, es un sentir y es un hacer de acuerdo a la palabra y a la voluntad de Dios. Médicamente, y eso lo consulté con nuestra médica de cabecera, Tatiana, médicamente se ha comprobado, atentos hermanos, que las personas que hacen algún tipo de meditación, y dentro de eso nosotros los cristianos que oramos, nos curamos mucho más que los que no tienen esa esperanza de esa fe. Se ha estudiado, ¿sí?, lo que pasa en nuestro cerebro según nuestro estado de ánimo, ¿sí? Como cuando permanecemos preocupados, afligidos, permanecemos ahí en preocupación constante, eso agrava nuestros problemas físicos. Cómo eso no trae sanidad a nuestra vida. Si aún los inconversos, cuando practican esas recomendaciones médicas de estar tranquilos, de estar en paz, de buscar tranquilidad, tienen mucha más probabilidad de sanarse, cuanto no más nosotros, hermanos, que tenemos el poder del Señor. Por eso la palabra de Dios nos insta a que nosotros podemos tener una mejor actitud, y eso va a determinar nuestra sanidad, y nosotros podemos, a pesar de la enfermedad, tener una vida plena. Eso nos lo dice el Proverbio 18:14. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? La palabra de Dios nos está diciendo, es muy difícil una persona angustiada. ¿Quién puede soportar una persona angustiada? Pero el ánimo del hombre soportará su enfermedad. Usted podrá vivir plenamente a pesar de una enfermedad. Y al final, si usted tiene esa actitud correcta, ese buen ánimo que nos da la palabra de Dios, si usted toma todas esas bendiciones que tiene de Dios, esa consolación y esa gracia de Dios aún en su enfermedad, al final eso constituye un remedio, una sanidad para su espíritu, para su vida, como dice Proverbios 17:22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Amén. Hay personas, y hay muchos testimonios de personas. Tenemos un testimonio muy evidente de una persona cristiana que ha sufrido un cáncer de mama horrible, terrible, pero a pesar de eso, Dios la ha usado a ella para hacer luz a otras personas, para tener una buena actitud, para vivir alegre a pesar de una enfermedad terrible, ¿sí? Y eso causa admiración. Ella ha sido luz para muchas personas. Así que nosotros debemos dejar de tener temor en la enfermedad, o temor por la enfermedad, temor por lo que nos cuentan del mundo. Mire, hay casos verídicos de personas que por el solo hecho de contarle que tenía COVID se murieron de un ataque cardíaco. Les dio susto la enfermedad, temor,
llegaron a un extremo. Y esos son ejemplos para que nosotros no los sigamos, porque nosotros no debemos pensar como el mundo piensa, ni reaccionar como el mundo reacciona ante las malas noticias de enfermedades, de guerras, ni angustiarnos, porque los que se angustian son los que no conocen la palabra de Dios. Nosotros tenemos consuelo, tenemos promesas. Nosotros ya vemos cercana la venida de Cristo. Es increíble, hermanos, y es algo que he comentado muchas veces con mi esposa, ver cómo nos hemos envejecido durante la pandemia, cómo nos hemos dejado afectar por toda la información que sale todos los días, muchas de esa información sin ningún conocimiento o fundamento científico, solo rumores. Por los solos rumores nos hemos dejado enfermar, nos hemos dejado trastornar, nos hemos envejecido, nos hemos dejado afectar nuestra propia vida. Y nosotros tenemos algo que cura. Aquí en nuestra iglesia nosotros tenemos el amor de Cristo que nos sana. El amor sana. Y vivir en el amor es la forma más elevada de sanidad. Esto lo tomé de médicos, incluso no cristianos, que están declarando que el amor es la forma más elevada de sanidad. Y si tú no tienes amor, es muy difícil que te sanes. Si no pones en práctica el amor de Dios que ha sido derramado en nuestro corazón, es muy difícil que nos sanemos o que soportemos la condición de enfermedad. La mejor medicina se encuentra en Cristo, en ese amor, y ese amor está reflejado en tu iglesia. En Cristo está el amor, pero en cada uno de nosotros fue derramado ese amor y por eso nosotros debemos reflejar ese amor, y ese amor nosotros lo encontramos en la congregación. Por eso cuando tú te dejas de congregar, no solamente estás perdiendo la palabra de verdad que Dios tiene para ti, sino que estás perdiendo salud, porque el amor sana, el amor de tus hermanos sana. Cuando dejamos de congregarnos, nosotros perdemos salud. ¿Cuánto amor nos ha tenido el Padre? Él como un Padre nos llama hijo de Dios, pero nosotros, el mundo no conoce eso, porque no le conoció a Él. El mundo es el que se debe angustiar y es normal que se angustie, pero nosotros no es normal que nos angustiemos. Por eso debemos rodearnos de personas de amor y rodearnos aquí de la iglesia, de los hermanos en Cristo, que tenemos un mensaje de amor, ustedes a mí, nos edificamos mutuamente. ¿Está alguno enfermo entre nosotros? Llame a los pastores, llame a los ancianos de la iglesia, aquellos que han crecido en el conocimiento de Dios, y oremos unos por otros, y ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, como un símbolo de la presencia del Espíritu Santo en su iglesia. Valoremos las personas, valoremos el estar juntos. Muy pronto vamos a estar juntos nuevamente en la congregación, y valoremos eso que tenemos. Dios ha permitido de gran bendición que nos conectemos por los canales virtuales, pero el canal virtual es un complemento, ¿sí? Debemos volver a congregarnos, y el pastor ya lo ha anunciado de que vamos a congregarnos, y entonces debemos valorar todo el amor que tenemos en nuestra iglesia. El Señor nos ha anunciado muchas cosas y sabemos que, para terminar, el Señor sabía que nosotros tendríamos muchas dificultades. Y Él nos lo dijo en Juan 16:33, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confiad en mí, confiad, confiad, confiad. Yo he vencido al mundo, dice el Señor Jesús. Entonces, hermanos, para terminar, necesitamos una sanidad integral. Una sanidad que viene de un espíritu que ha sido sanado por el Señor, como dice Isaías 53:5. Él nos curó de la enfermedad más mortal de todas, que era el pecado. Y ese espíritu sano ahora es vivificado por el Espíritu de Dios, es decir, un espíritu sano, una mente sana y un cuerpo sano, pero no en las actitudes del mundo positivas, sino en las actitudes que Dios nos dice que tengamos, porque es una fe real, son promesas reales, son espirituales. El Espíritu de Dios actuando en nosotros también vivifica nuestros cuerpos mortales. Es una sanidad espiritual gracias a la palabra de Dios,
que se proyecta hacia nuestro cuerpo también. Como dice la palabra en Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así es. Recordemos, hermanos, es un creer correcto, es un pensar verdadero, con una mente pura, es un sentir equilibrado y es un hacer en justicia. Lo que nosotros creamos, llevemos a nuestro pensamiento, equilibra nuestras emociones y eso nos trae paz y sanidad a nuestros cuerpos físicos. Oremos. Ahí donde estemos, cerremos nuestros ojos y oremos conforme a la palabra de Dios que nos dice. Nos dice hoy el Señor a través de su palabra: levantemos las manos caídas y las rodillas paralizadas, y hagamos sendas derechas para nuestros pies, para que el cojo, el ciego, el sordo, el mudo, no se salgan del camino, sino que sean sanados, conforme dice su palabra en Hebreos 12, del 12 al 13. Hermanos, a los que estén de poco ánimo, alentémoslos con esta palabra. Sostengamos a los débiles. Si alguien ha enfermado en la iglesia, todos estamos enfermos. Y por eso hoy, Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido por todos los que están enfermos aquí en la iglesia y todos los que han asistido a esta reunión, para que seas tú en tu autoridad, en tu poder, que seas tú, Señor, movido a misericordia y nos sanes. Nos sanes de nuestra mente que está enferma escuchando todas las mentiras del mundo. Señor, perdónanos porque le hemos puesto más atención a las malas noticias del mundo que a las buenas noticias del Evangelio de la paz y del amor de Cristo. Cuando tengamos una enfermedad, Señor, sosténnos y ayúdanos a tener una buena actitud. Ayúdanos a confiar en tu palabra y en tus promesas de sanidad para permanecer en ellas y hacer soportable nuestro dolor, nuestra dificultad. Y sabemos, Señor, que tú puedes sanarnos y quieres sanarnos. Pero si aún, Señor, sabemos que tú no te equivocas y si no quieres sanarnos, Señor, si no es tu voluntad que seamos sanos, sabemos que allí tú nos has prometido que nos sostendrás, que tu gracia nos sostiene y que tu gracia es suficiente y lo único que necesitamos para sostenernos aún en medio de la aflicción, del problema, de la dificultad y de la enfermedad. Pero para ti no hay nada imposible, Señor. Hoy te oro por la sanidad. Y sabemos, Señor, que tú también te glorificas a través de la Santa Cena, Señor, que vamos a hacer hoy. Porque tú dices que los que la han tomado indignamente, es decir, los que no han creído en que Cristo murió y que llevó en su cuerpo nuestro pecado, y los que no han creído en eso, los que no han correspondido a ese amor, muchas veces, Señor, han enfermado y otros han muerto. Pero entonces quiere decir, Señor, que tú nos sanas a nosotros ahí en la Santa Cena también. Que tú traes sanidad y medicina, como dice tu palabra. Porque nosotros aquí, todos, absolutamente todos en esta reunión, queremos tomar esa Santa Cena de forma de Dios. Te damos gracias también por los diezmos y las ofrendas, que en tu palabra dice puntual y expresamente que debemos dar, Señor, para correspondiendo a ese amor que tú nos has dado. Porque a través de esos diezmos y de esas ofrendas, Señor, tu iglesia se sostiene y sigue anunciando el mensaje del Evangelio. Tú dices en tu palabra, Señor, que el Dios que da semilla al que siembra y pan al que come, multiplicará nuestra sementera y el fruto de justicia, que tú proveerás conforme a tu gran amor y misericordia, conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Te damos gracias hoy por tu palabra, Señor, y queremos seguir
en la presencia de tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén.